como dice la Escritura, juntos y en armonía. Les damos la bienvenida a esta transmisión. Les damos la bienvenida, ¿verdad?, a este tiempo en el cual Dios hablará a nuestra vida conforme a su voluntad, a su propósito, que es grande. Amén. Queremos en esta hora compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 19. La palabra de Dios nos dice que somos bienaventurados cuando leemos, pero también cuando escuchamos la palabra. Así que vamos a leer palabra de Dios en el nombre de Jesús. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén. Un pasaje donde podemos mirar en capítulos anteriores quién era Elías. Partimos de allí. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta de la época, un profeta de Dios, reconocido precisamente por el poder o lo que había de Dios en él. Era un profeta muy reconocido por todo lo que él decía, se cumplía, lo que hacía. Era un hombre de Dios, un hombre que caminaba con Dios, que la presencia de Dios estaba con él. Y miramos en Elías, que fue aquel hombre que dijo y oró para que no lloviera durante 3 años y 6 meses. ¿Y sabe qué ocurrió? Que durante esos 3 años y 6 meses no llovió hasta que él hubo orado nuevamente. Es decir, que Elías era un profeta reconocido de la época, donde podemos ver también cuando Elías va y puede hacer y orar para que descienda fuego del cielo. No cualquier persona oraba y dejaba de llover sobre toda la nación durante 3 años y 6 meses, ¿verdad? No cualquier persona hacía descender fuego del cielo, solo un hombre de Dios, alguien que tenía relación con Dios, alguien que de verdad estaba cerca, allí en la presencia de Dios. Y es precisamente este Elías que después de haber orado para que no lloviera y después de orar para que lloviera sobre la tierra, ¿sabe qué ocurrió? Dice que Elías ora por lluvia y la lluvia
cae nuevamente. Sin embargo, en ese proceso en el cual Dios envía a Elías, ¿verdad? Y Elías edifica un altar y allí están varios profetas de Baal y en ese lugar donde ellos clamaban a su Dios y nada ocurrió para que se consumiera aquel holocausto, también estuvo Elías que oró y entonces descendió fuego del cielo y después vemos cómo Elías mata a aquellos profetas de Baal. Aquella mujer llamada Jezabel supo la noticia de que habían matado a los profetas de Baal y era una mujer que cuidaba de aquellos profetas de Baal, de un Dios falso, y aquella mujer sintió mucha ira, sintió mucha rabia, así que Jezabel, cuando escucha la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, dice que envía a Elías un mensajero. Y muchas veces ve que así como Elías, así también hay hijos de Dios en este lugar. Así hay hijos de Dios conectados a esta transmisión y son hijos de Dios a través de los cuales Dios se ha mostrado. Dios ha mostrado su poder. Dios ha llevado una palabra. Dios ha hecho obras poderosas. Porque tenemos un Dios que es grande y el mismo Dios de Elías es el mismo Dios que nosotros tenemos. Pero sabe que Elías no era cualquier persona, así como usted que se ha comprometido con Dios, que camina en obediencia a su palabra, que ama a Dios, que teme a Dios y que clama y Dios le responde. También había aquel hombre al cual le llegó un mensajero que no traía las mejores noticias. Y vemos un profeta que venía de un tiempo en el cual él había visto la respuesta de Dios en su vida, había visto el mover de Dios a su favor. Y pudiéramos decir, ¿cómo es posible que Elías, cuando escucha este mensaje, cuando viene este mensajero, el temor viene a su corazón? Y muchas veces ocurre en nuestra vida de que Dios nos ha hablado, hemos visto los milagros de Dios en nuestra vida, Dios se ha mostrado de una manera poderosa y ¿sabe qué ocurre? Que muchas veces viene un mensajero de parte del enemigo para hacernos desfallecer. ¿Qué actitud debemos tomar ante aquel mensaje que nos han dicho, ante aquella palabra que ha llegado a nuestros oídos? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que en el Salmo 112 no tiene temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Cuando nosotros estamos confiados en Jehová, cuando hemos colocado nuestra mirada, nuestra esperanza y nuestra fe en el Dios Todopoderoso, aun cuando las noticias y los mensajes que lleguen a nuestra vida no sean los mejores, podemos seguir siendo esos hijos que confían, que dependen, que esperan en la ayuda y en la respuesta de Dios. ¿Usted cree de que Dios había llevado a Elías hasta ese momento para hacerlo morir, para hacerlo caer delante de sus enemigos? Y esta es una palabra que hoy nos habla y nos dice aquella persona que quizás ha recibido una noticia que no es muy agradable o que va a recibir un mensaje que no es el mejor, un mensaje de muerte, un mensaje donde quiere que usted pierda la esperanza, pero sabe que aunque llegue ese mensaje, usted y yo debemos seguir confiando en el Dios que nos llamó, en el que nos ha salvado, en el que nos ha dado vida, en aquel que nos ha dado esperanza. Amén. Así que llega este mensajero y le dicen que así le hagan los dioses y aún le añadan, si mañana, ¿verdad?, a estas horas no había puesto a Elías como uno de los profetas de Baal. Aquella mujer confiaba en sus dioses, aquellos dioses a los cuales los profetas de Baal habían clamado y no habían visto respuesta. Y sabe que está diciendo aquella mujer, así como le pasó a los profetas de Baal, así también te va a pasar a ti. Así como ellos murieron, así también vas a morir tú. Pero lo que ellos no saben es que nosotros tenemos un Dios que es vivo, que es real, que es verdadero. Amén. Y que tiene cuidado de nosotros. Nuestro final no es como el de las personas impías.
Su vida no es y no se puede comparar con lo que le ocurre a personas de la vida secular. Su vida y la mía es una vida diferente. Su futuro y el mío está en las manos de Dios. Y aunque esta mujer confiara en sus dioses, sabe que ellos eran unos dioses que no respondían. Eran unos dioses que no podían ayudar. Aunque aquella mujer tenía un poder aquí en la tierra, porque era la reina, ¿verdad? La esposa del rey Acab, aún así más grande que el reino, que cualquier reino aquí en la tierra, está el poder de nuestro Dios. Amén. Así que nada de lo que pueda llegar a nuestros oídos, de lo que el enemigo nos quiera hacer creer, nos quiera hacer pensar, usted y yo siempre debemos tener algo, y es la confianza de que Dios está al control de nuestra vida. Y Dios estaba al control de la vida del profeta Elías. Dios sabía lo que había hecho a través de él y Dios no lo desampararía. Eso nos lleva a decir entonces que cuando nosotros estamos trabajando en pos de la obra de Dios, estamos bajo la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios y en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y cuando caminamos en obediencia, no quiere decir que el enemigo no se va a levantar. ¿Sabe? Cuanto más nosotros trabajamos en pos de la obra de Dios, cuanto más le servimos, cuanto más le buscamos, los ataques del enemigo van a ser más grandes y van a querer destruirnos, pero no importa lo grande que sean, porque Dios no permitirá que caigamos en sus manos. Dios no permitirá que seamos destruidos por Él. Y es una seguridad que tenemos, y es de que hay un enemigo en nuestra contra, y dice que Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿A quién quiere devorar? A los hijos de Dios. ¿A quién quiere hacerle la guerra? A nosotros, porque nosotros estamos en guerra contra el reino de las tinieblas. Amén. Así que Él también nos hace la guerra. Así que cuando llega la noticia a la vida de Elías, dice que Elías vio que su vida estaba en peligro. Él sintió quizás el miedo, el temor de las palabras de aquella mujer. ¿Y qué persona del común, verdad? ¿Qué persona no se asustaría cuando viene un decreto de parte de la esposa del rey Acab, aquella mujer que tenía un poder humano aquí en la tierra, que ciertamente humanamente le podía hacer la guerra, lo podía atacar? Sin embargo, Elías debía saber a quién él había servido y en quién había confiado. Cuando él se vio en peligro, dice la palabra, que se levanta y se fue para salvar su vida. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos a la ligera, verdad? ¿Cuántas veces nosotros, cuando recibimos un mensaje, cuando recibimos una noticia que no es muy agradable, enseguida reaccionamos, y eso muchas veces nos lleva a tomar malas decisiones? La importancia de saber escuchar, pero también saber esperar la dirección de Dios para nuestra vida. Elías fue un hombre que cuando oró para que no lloviera sobre la tierra, ¿verdad? Dios lo enviaba a lugares para Dios proveerle y para Dios protegerle. Ese sería también una oportunidad en la cual Dios podía ayudar a Elías, en la cual Dios lo podía direccionar, pero él se levanta y dice que va huyendo para salvar su vida, y va entonces y se introduce en aquel desierto un día de camino, y cuando ya está en ese camino donde él quizás se hacía muchas preguntas, donde le podía decir: Señor, estoy viviendo una amenaza de muerte, estoy viviendo un momento difícil en mi vida, un momento angustioso. Y sabe que podía decir Elías: Señor, yo que te he estado sirviendo, Señor, yo que te he estado buscando, Señor, mira cómo lloré y hizo que descendiera fuego del cielo, como yo, Señor, andando en mi integridad, no doblé mis rodillas delante de Baal. ¿Y por qué permites que me ocurra esto? Y es común escuchar personas que nos digan:
tanto que buscas a Dios, que sirves a Dios, y mira cómo el enemigo te ataca, mira cómo tienes tantas dificultades, cómo tienes tantos problemas, pero cuando usted y yo conocemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, no nos importa cuán grande sea el enemigo, lo que nos toca enfrentar, nosotros continuamos confiando, avanzando y esperando en el Dios que nos llamó. Así que cualquiera sea esta noticia, nosotros debemos seguir confiando. ¿Usted cree que después de este episodio Elías esperaba esa noticia? Elías esperaba que le dieran ese edicto de muerte a su vida. ¿Cuántas cosas han venido a nuestra vida de una manera inesperada? Noticias que no son las mejores y que pudiéramos decir, Señor, no lo esperaba, Padre, mira lo que hoy estoy viviendo. Y eso hace que Elías se vaya al desierto, que Elías se vaya para salvar su vida. Y aún cuando está en ese desierto, dice que se sienta debajo de aquel enebro y dice la Escritura que él deseaba ¿qué? Morirse. ¿Dónde llegó aquel hombre a querer quitarse la vida, a querer morir, a decirle, Señor, yo no le encuentro sentido a vivir? Dios mío, yo quiero morirme, yo quiero que tú me quites la vida. ¿Cómo pedirle a un Dios que da la vida, que le quite la vida a un hijo al cual ama? La situación que estaba viviendo, quizás la frustración que aquel profeta sentía, que deseó morirse. ¿Y cuántas personas quizás han deseado morirse por una situación difícil, porque han perdido un ser querido, porque su salud quizás le llegó un diagnóstico que no esperaban, porque quizás la situación en su familia no es la mejor, porque recibieron una mala noticia y muchas personas en un momento quizás de su vida desearon morir? Pero aquel hombre, aquel profeta de Dios le está diciendo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Qué tremendo, él deseó morirse, pero no solamente deseó, sino que le dijo, Señor, yo quiero que me quites la vida, ya yo no quiero vivir más. Y esto es una palabra para alguien que dice, Señor, ya no quiero seguir con vida, ya no le encuentro sentido a mi vida, basta ya de tanto sufrimiento, basta de tanta persecución, basta de tanto dolor, yo lo que quiero es que me quites la vida. Amén. Pero sabe que hay una noticia para nosotros y es que el propósito de Dios es que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso la Escritura dice en Salmos, no moriré, sino que viviré para contar las obras que Dios hará en mi vida. Usted no morirá en el proceso, usted no morirá en el desierto. Elías quería morir en el desierto y muchas veces queremos morir quizás en el desierto, en la prueba, en la tormenta. No queremos pasar, no queremos sufrir, no queremos enfrentar aquella situación, pero sabe que en un momento cuando los discípulos en medio de la tormenta sintieron que moría, Jesús se levantó a su favor, el viento se detuvo y en el mar hubo grande bonanza. En el momento más tremendo de su vida, donde la tempestad es más fuerte, es allí donde Dios se va a manifestar y le va a decir a los vientos que callen y al mar que enmudezca, porque eso es nuestro Dios. Un Dios que obra en lo sobrenatural. Nuestro Dios es un Dios grande, poderoso, así que Dios escuchó. ¿Usted cree que Dios no escuchó las palabras de Elías? Dios escucha nuestra oración, Dios ve nuestra condición, Él ve nuestro sufrimiento y aún Dios nos entiende y Dios sabía lo que estaba viviendo y lo que estaba sintiendo el profeta Elías. Y allí en medio de ese desierto, donde él está debajo de un enebro, donde se queda dormido, dice que allí mismo un ángel le vino a traer comida y sabe que lo alimentó en varias oportunidades y Elías pudo recobrar sus fuerzas. Muchos quizás han perdido las fuerzas.
Muchos quizás a pesar por la adversidad, por la dura prueba, por el proceso, la persecución, las circunstancias, el vituperio, por lo que están viviendo, quizás han sentido que el problema es muy grande y sienten que ya desfallecen, que ya no hay fuerzas, que ya no quieren continuar. Pero cuando nosotros somos débiles, dice la palabra, entonces soy fuerte. En Dios podemos encontrar la fortaleza que necesitamos para nuestra vida. Dios renueva nuestras fuerzas como el águila. Amén. Dios nos da nuevas fuerzas. Por eso Jesús dice en la palabra, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo los haré descansar. Muchas veces nos podemos cansar, podemos sentirnos cargados, ¿verdad? Pero la solución de usted y la mía no está en querer morir, en querer desfallecer, en decirle a Dios, hasta aquí llegué, de aquí no me levanto y de aquí no sigo. No, la solución para nosotros, los hijos de Dios, está en ir a la presencia de Dios para recobrar nuestras fuerzas. Y es momento en el cual Dios nos da nuevas fuerzas. Amén. Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aún si usted dice, no tengo ninguna fuerza, no me quiero levantar de aquí, Dios le da nuevas fuerzas. Dios los reconforta. Y cuando el ángel de Jehová vino la segunda vez, lo tocó diciéndole, levántate, come, porque largo camino te resta. ¿Sabe qué pensaba Elías? Que su camino había terminado, que sus días aquí en la tierra ya habían acabado, que aquella mujer quizás iba a acabar con su vida o que él mismo quería que su vida acabara. Pero más allá de lo que Elías podía pensar, el pensamiento de Dios es diferente, porque sabe que dice la Escritura que los pensamientos de Dios son más altos que nuestro pensamiento. Y cuando el ser humano piensa que ha llegado a su final, es cuando apenas está empezando. Y es una palabra que hoy nos dice que el largo camino nos resta. Usted que dice, ya este era mi final, ya hasta aquí llegué. No, hay una palabra en esta noche para usted que le dice, levántese, recobre fuerza, recobre ánimo, porque hay un camino por recorrer, hay algo por hacer, hay una obra que Dios coloca en nuestras manos. Amén. Largo camino te resta. Y era lo que Dios tenía para el profeta Elías y es lo que Dios tiene para nosotros. Los mejores años están por venir, el mejor tiempo para servir a Dios. Y dice la palabra que se levantó, comió, bebió y fue fortalecido con aquella comida. Y caminó ¿cuántos días? 40 días. Después de que el profeta hubo comido, fue fortalecido, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Así que vemos a un hombre que en medio de su circunstancia, de su prueba, de su lucha, de su adversidad, Dios le fortalece. Y allí cuando llega hasta el monte Horeb, el monte de Dios, dice la palabra que él se metió en una cueva donde pasó la noche. Y muchas veces nos ocurre así. Dios nos reconforta, Dios nos levanta, pero muchas veces nos ocultamos, muchas veces nos escondemos. ¿Cuántas veces nos metemos en la cueva como Elías estaba metido? Pero sabe, Dios no quería que Elías estuviera metido en la cueva. Dios no quiere que usted esté escondido, huyéndole al problema, a la dificultad, al enemigo. Dios nos ha llamado para caminar y para que su propósito sea cumplido en nuestra vida. Allí donde estaba Elías, y muchos hoy quizás pueden estar en una cueva de la dificultad, de la adversidad, de la enfermedad, y están conformes y escondidos allí. Sin embargo, allí donde se encuentra el profeta Elías, viene palabra de Jehová a Elías, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y es una pregunta para nosotros que cada uno debemos hacernos. ¿Qué estamos haciendo aquí?
¿Qué estamos haciendo precisamente en el lugar donde hoy nos encontramos? Y podemos mirarlo en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo aquí en el ministerio? ¿Qué estamos haciendo allí con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo allí en nuestra vida espiritual? Dios le está diciendo, Elías, yo no entiendo, ¿tú qué haces aquí en la cueva escondido? Y muchas veces Dios nos ve así como Elías escondido. Y Dios dice, yo no te he colocado para que estés escondido en una cueva. Yo te he colocado para que anuncies mi palabra. Yo te he colocado para que seas luz a las demás personas. Amén. Elías estaba escondido. ¿Y sabe quiénes debían estar escondidos? Los enemigos de Elías, porque el que había vencido y el que había mostrado la gloria poderosa y el Dios verdadero que tenía era Elías. Así que los enemigos eran los que tenían que estar atemorizados. Y aquí empieza Elías a decir lo que él sentía. Y era que él había sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, como los hijos de Israel habían dejado su pacto, cómo habían derribado los altares, cómo habían matado a espada a los profetas. Y eso era verdad. Amén. Sin embargo, Elías dice algo, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El mismo hombre que está diciendo, quítame la vida, es el mismo hombre que está huyendo para que no le quiten la vida. Es decir, que él está diciendo, Señor, quítame la vida, pero yo no quiero que el enemigo me mate a mí. Amén. Parece un poco contradictorio aquel hombre que se quiere morir, pero que al mismo tiempo está huyendo para resguardar y cuidar su vida. Amén. Y aunque el enemigo había dicho que Elías iba a morir, ¿sabe? Cuando nosotros miramos más adelante, podemos ver a Elías como es arrebatado en caballos de fuego. Así que Elías no moriría, sino que Elías sería arrebatado y no vería muerte. Aunque los planes del enemigo para nuestra vida sean de muerte, los planes de Dios son diferentes, los cuales nos dicen que Él nos dará vida. Amén. Vida en esa área donde usted está sufriendo, donde usted siente que no hay esperanza, donde dice es mi final. Así que el final de Elías no sería la muerte, sino que el final de Elías sería que él no vería la muerte. Amén. Y no veremos la muerte en esa situación difícil que hoy estamos viviendo, sino que veremos la gloria de Dios en nuestra vida, el poder de Dios manifestarse a nuestro favor. Amén. Así que Elías entonces, Dios le empieza a decir, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios le dice, sal de la cueva, y él sale de la cueva y Dios empieza a aparecerse en un viento muy fuerte, pero dice la escritura que Dios no estaba en el viento, después un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Jehová después hizo pasar también un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Sabe dónde estaba la presencia de Dios tras el fuego? Dice la palabra, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Aun cuando nosotros, ¿verdad?, podemos ver a Dios actuar en el silencio, nosotros podemos aprender a escuchar la voz de Dios en el silencio, allí en la intimidad con Dios, como un viento apacible. No necesitamos, ¿verdad?, tanta bulla, tanta cosa. Muchas veces se piensa que es así, pero Dios está en el viento apacible. Amén. Y es allí donde Dios quiere que usted y yo aprendamos a escucharlo. Y fue allí donde Dios le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Dios quería que Elías mirara la condición en la cual se encontraba. Dios no lo había colocado para que estuviera en esa cueva, sino que Dios le había colocado para que cumpliera su propósito aquí en la tierra. Y a partir de eso, ¿verdad?, la escritura nos dice que después de eso Dios envía a Elías a que ungiera
a un hombre, ¿verdad?, como rey. Y dice la escritura que también allí iría a encontrar al que sería su sucesor, Eliseo. Así que lo que Elías pensó que sería su final solamente hacía parte de su proceso. Lo que hoy estamos viviendo no es nuestro final, sino que hace parte del proceso de Dios en nuestra vida. Pero vale mirar y cómo nosotros enfrentamos cada prueba, cada adversidad, cada lucha, cada circunstancia difícil que hoy estemos viendo. Pero los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Y así como Dios le dijo a Elías, así la palabra nos habla hoy y nos dice: largo camino te resta. Así que no es su final, sino que usted está caminando dentro de la voluntad, dentro del propósito de Dios, si de verdad ha decidido caminar en obediencia a su palabra. Amén. Así que vale la pena esperar, confiar en que nuestra vida no está en las manos del enemigo, en lo que él diga o en lo que decrete sobre nosotros. Nuestra vida está en las manos de Dios. Amén. Y viviremos para testificar lo que Dios hará en nuestra vida. Yo le invito a que usted pueda estar en pie y le vamos a decir: Padre, yo te doy gracias porque sé que puedo confiar en ti. Usted que está allí conectado y que dice: había, Señor, perdido las fuerzas. Quizás había llegado una noticia que no era la mejor, pero hoy sigo confiando. Hoy decido salir de esa cueva en la cual me encontraba. Padre, oramos por los hermanos y amigos que están conectados. Oramos, Padre, para que obres de una manera sobrenatural en su vida. Señor, hoy mira las circunstancias que cada uno está enfrentando. Quizás algunos han escuchado un mensaje, Señor, que no es el mejor, desalentador. Alguno está viviendo un desierto difícil. Algunos han querido, Señor, que tú les quites la vida. Pero, Señor, hoy hay una palabra que nos trae esperanza, que nos muestra los planes, los propósitos que tú tienes con nosotros. Hoy creemos que hay nuevas fuerzas, Señor, que tú levantas al caído, que tú restauras, Dios, porque tenemos un Dios que restaura. Y así como restauraste a Elías, hoy yo creo que tú restauras hogares, tú restauras vidas, ministerios, Señor, tú restauras salud. Hoy enviamos, Padre, una palabra de sanidad, de milagros, Señor, por tu palabra que dice, Padre de la gloria, que por las llagas de Cristo somos nosotros curados. Hoy creemos que hay sanidad, que hay milagros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.